¿Qué tal? Te doy la bienvenida a este canal jurídico. En esta ocasión vamos a retomar nuestro curso de amparo y vamos a analizar en este video a los principios que rigen a este medio de control constitucional. Pero antes de iniciar quiero informarte sobre algo muy importante que necesitas saber para que le puedas sacar el máximo provecho a este video. Y es que la investigación de este video y contenido ilustrativo adicional lo encontrarás en el grupo privado de nuestra plataforma social Jurebook. Unirte es muy fácil y gratis. Podrás hacerlo ingresando desde el link que te dejo en los comentarios de este video. Crea una cuenta o si ya tienes una cuenta, inicia sesión y dirígete al grupo denominado Aprende Amparo. Aquí vas a encontrar este contenido adicional que va a complementar a tu estudio y encontrarás otros temas relacionados con el juicio de amparo. Recuerda que es gratis y solo debes tener registrada una cuenta en nuestra plataforma social Jurebook. Te veo ahí. Bien, hecho este paréntesis, estos principios rectores son un grupo de postulados que constituyen el fundamento o base del juicio de amparo. Cabe agregar que estos principios admiten excepciones y su contenido se desprende del análisis a la Constitución Federal, a la Ley de Amparo y desde luego a la jurisprudencia. Podemos decir que esos principios representan la columna vertebral del juicio de amparo y representan las reglas primordiales que han de observarse durante la tramitación y resolución de este, por lo que te invito a que te quedes hasta el final de este video, ya que es un tema de gran relevancia en esta materia de amparo. Para efectos de este video, el estudio de esos principios los clasificaré en tres partes. Esto es, en principios en cuanto al inicio del juicio de amparo, en principios en cuanto al trámite del juicio de amparo y en principios en cuanto a la resolución del juicio de amparo. Principios en cuanto al inicio del juicio de amparo. En esta clasificación encontramos a los siguientes: principio de instancia de parte agraviada, principio de agravio personal y directo, principio de agravio personal indirecto, principio de definitividad. Veamos en qué consiste cada uno de estos. Principio de instancia de parte agraviada. Este principio tiene como base constitucional el artículo 107, fracción primera de nuestra Constitución Federal, y consiste en que en todo caso, aun ante violaciones graves a derechos humanos, el amparo siempre debe ser pedido por la parte interesada, lo que implica que bajo ninguna circunstancia el procedimiento de amparo, sea indirecto o directo, se iniciará o abrirá de manera oficiosa. Principio de agravio personal y directo. Este principio se encuentra directamente vinculado con el principio anterior, en el sentido de que el quejoso o gobernado se ve afectado en su esfera jurídica por una norma general o un acto de autoridad que considera inconstitucional que le genera un agravio personal y directo. El agravio como tal puede aplicarse como un sinónimo de perjuicio, término que en materia de amparo hace referencia a toda privación de un derecho o imposición de un deber que ordena o realiza una autoridad del Estado y que se presumen violatorios de derechos humanos y garantías. En el ámbito jurisprudencial, el concepto perjuicio desde el contexto del juicio de amparo representa un sinónimo de ofensa que se hace a los derechos e intereses de una persona. Así, el principio de existencia de un agravio personal y directo, entendido como perjuicio, genera el interés jurídico para promover el juicio de amparo. Recordemos que un interés jurídico es entendido como el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto violatorio en su perjuicio, es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular provocado por un acto de autoridad. Principio de la existencia de un interés legítimo. El Poder Constituyente, al reformar el artículo 107, fracción primera de la Constitución Federal, estableció la procedencia del juicio de amparo no solo cuando el justiciable cuente con un interés jurídico, sino además en los casos en los que se acredite tener un interés legítimo, ya sea individual o colectivo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al interés legítimo, ha dicho que es aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual,
real y jurídicamente relevante que puede traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, y que incluso puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. Así, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, expuso que el interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. Bajo esta base, se puede decir que el interés legítimo no supone una afectación directa al estatus jurídico, sino una indirecta en la medida en que la persona sufre una afectación no en sí misma, sino por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico. Así, podemos concluir que bajo este principio fundamental del juicio de amparo, el gobernado está legitimado para acudir a este medio de control constitucional. Recuerda que en nuestro grupo privado de Aprende Amparo dejaré un par de ejemplos que ilustran a este principio. Solo ingresa a la plataforma social Jurebook y descarga estos ejemplos. Y si quieres que profundice sobre este tema del interés legítimo, házmelo saber en los comentarios de este video. Y con gusto lo retomaremos o analizaremos a este tema en próximos videos. Principio de definitividad. Este principio representa el deber del gobernado de agotar los recursos o medios de defensa que contemple la ley que rige el acto, antes de acudir al juicio de amparo, pues en caso contrario su acción resultaría improcedente. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 265/2013, refirió que el agotamiento previo de los recursos ordinarios como regla institucional del sistema procesal implica que las autoridades locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son generalmente instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. De modo que antes de acudir al juicio de amparo, es necesario que el gobernado agote los recursos ordinarios o medios de defensa que contemplen las leyes que rigen al acto. Principios aplicables en el trámite del juicio de amparo. Esta clasificación también se podría nombrar como principios que rigen el procedimiento, y en este caso solo se incluye el relativo a la prosecución judicial. Este principio se fundamenta en el hecho de que el juicio de amparo deberá tramitarse por medio de un procedimiento jurisdiccional en el que se contemplen todas las etapas o formas del orden jurídico. Esto es, la presentación de la demanda, la contestación a través del informe justificado, el ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas, el periodo para que las partes puedan alegar a su favor y finalmente obtener el pronunciamiento de sentencia. Este principio encuentra fundamento en el párrafo primero del artículo 107 de la Constitución Federal, al establecerse que el juicio de amparo se substanciará de conformidad a lo previsto en la ley de la materia, y se relaciona con el artículo 2 de la ley de amparo, al decir que cuando algún supuesto no se encuentre contemplado en dicha ley, se aplicarán supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su caso, los principios generales del derecho. Principios que rigen a la sentencia en el juicio de amparo. En esta clasificación encontramos al principio de relatividad de las sentencias y al principio de estricto derecho, junto con su excepción, la suplencia de la queja deficiente. Principio de relatividad de las sentencias. Este principio encuentra sustento en la fracción segunda del artículo 107 de la Constitución Federal y consiste en que las sentencias de amparo únicamente pueden ocuparse de la parte quejosa, esto es, en relación a quien promovió el juicio de amparo,
y respecto de la norma, acto u omisión de autoridad que constituyó materia del juicio, sin que la sentencia pueda tener efectos generales. No obstante, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la necesidad de reinterpretar el principio de relatividad de las sentencias de amparo, puesto que mantener la interpretación tradicional de dicho principio en muchos casos acabaría frustrando la finalidad sustantiva del juicio de amparo, esto es, la protección de todos los derechos fundamentales. Apuntó la Suprema Corte que la necesidad de dicha reinterpretación se ha hecho especialmente patente en casos recientes en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha analizado violaciones a derechos económicos, sociales y culturales, puesto que si se mantuviera una interpretación estricta del principio de relatividad, en el sentido de que la concesión del amparo nunca puede suponer algún tipo de beneficio respecto de terceros ajenos al juicio, en la gran mayoría de los casos sería muy complicado proteger este tipo de derechos en el marco del juicio de amparo, teniendo en cuenta que una de sus características más sobresalientes es precisamente su dimensión colectiva y difusa. Asimismo, ha dicho la Suprema Corte que con lo antes dicho no significa que la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 haya eliminado el principio de relatividad, sino solamente que debe ser reinterpretado. Por ejemplo, al resolver el amparo en revisión 378/2014, la segunda sala ordenó a las autoridades responsables a que decidieran qué medida resulta más adecuada para poder brindar a los quejosos, en tanto son pacientes de VIH-Sida, un tratamiento médico apropiado a su padecimiento, ya sea mediante la remodelación del Servicio Clínico 4, en donde actualmente son tratados, o bien mediante la construcción de un nuevo pabellón hospitalario, de tal manera que con dicha concesión se benefició a todos los pacientes, presentes y futuros del hospital en cuestión, y no solo a los quejosos. Asimismo, al resolver el amparo en revisión 641/2017, la segunda sala determinó conceder la protección de la justicia federal para el efecto de que diversas autoridades de la Ciudad de México realicen las acciones necesarias en materia de protección ambiental, con el propósito de recuperar y restablecer el equilibrio ecológico de los canales del pueblo de San Andrés Mixquic, de manera que, con el saneamiento de tales ríos, se benefició a toda la comunidad y no solo a los quejosos. Todo esto significa que si bien los jueces y tribunales de amparo no pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección de los derechos de personas que no fueron parte en el juicio, lo cierto es que resulta constitucionalmente admisible que al proteger a los quejosos, indirectamente y de manera eventual, se beneficie a terceros ajenos a la controversia constitucional. Principio de estricto derecho. Este principio impone a nivel constitucional y legal la obligación a las autoridades jurisdiccionales de estudiar únicamente los conceptos de violación o agravios que formula el quejoso en defensa de sus intereses, sin que exista la posibilidad de ampliar o corregir el contenido argumentativo de las premisas, o bien introducir por voluntad propia cuestiones ajenas a la litis. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 396/2016, estableció que la suplencia de la queja constituía una excepción al principio de estricto derecho, el cual regía en el juicio de amparo, y que consiste en que los juzgadores de amparo debían analizar la constitucionalidad del acto reclamado atendiendo única y exclusivamente a los argumentos planteados en los conceptos de violación o agravios, partiendo de la base de que el quejoso tenía la carga de probar la inconstitucionalidad del acto reclamado, por lo que la finalidad es asegurar dentro del juicio de amparo la imparcialidad judicial y la igualdad procesal de las partes, cuando no ocurra un motivo notorio y manifiesto que excepcionalmente permita suplir la deficiencia de la queja en los términos que establece la ley de amparo. Así, el artículo 79 de la ley de amparo establece cuáles son los supuestos en que el juzgador de amparo tiene el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, de los cuales podemos advertir los siguientes supuestos. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los plenos de circuito.
en favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia. En materia penal, en favor del inculpado o sentenciado, y en favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente. En materia agraria, en los casos a que se refiere la fracción tercera del artículo 17 de la Ley de Amparo, y en favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensas por afectar los derechos previstos en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Y en cualquier materia en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. Dicho lo anterior, hemos llegado al final de este video. Te doy las gracias por quedarte hasta el final. Asimismo, te recuerdo que hay más contenido complementario en nuestra plataforma social Jurebook. Puedes crear una cuenta gratuita y acceder a este y más contenido de amparo. En el siguiente video analizaremos a las partes que intervienen en el juicio de amparo, así que activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de este tema. Y si está en tus posibilidades, comenta qué tal te pareció este video en la caja de comentarios. Nos vemos hasta la próxima.